Bienvenidos, estimados directores y especialistas CIAGIE de UGEL, a esta capacitación relacionada al registro de matrículas por primeros ingresos. Ya habiendo configurado el año 2024 en el CIAGIE versión 5, podemos ya hacer el registro de las matrículas por primeros ingresos. ¿A qué nos referimos con matrículas por primeros ingresos? Son todo el registro de todos los estudiantes que están incorporándose por primera vez al sistema educativo nacional. Entonces vamos a compartir la pantalla del sistema CIAGIE. Los directores que cuentan con DNI van a poder ingresar con el usuario y contraseña con el que ingresan también al sistema CIAGIE versión 3. Para los directores que tienen carnet de extranjería o pasaporte, van a tener un usuario diferente para el ingreso al CIAGIE 5. Y para ello les va a llegar un correo a sus cuentas que han configurado en el CIAGIE 3 con su usuario, que va a ser el número de su documento, y es un link para que puedan configurar su contraseña. Entonces recuerden, para aquellos que tienen carnet de extranjería o pasaporte, van a tener un usuario para acceder al CIAGIE versión 3 y otro usuario para ingresar al CIAGIE versión 5. Habiendo ingresado su usuario y su contraseña, les va a salir un listado de los roles a los que tienen acceso. Para los casos de los directores, van a tener un acceso dependiendo, uno más accesos dependiendo las IEs que tengan a su cargo. Por ejemplo, si un director tiene una IE de primaria, secundaria, les saldría 2 accesos, uno por cada nivel al que tiene acceso. En este caso, para modo de prueba, vamos a entrar a la IE Andrés Bello. ¿Listo? Y vamos a revisar la configuración que ya ha realizado esta IE. En la apertura del año escolar van a encontrar el año 2024. Si le damos editar con el lapicito, van a ver los 5 pasos de configuración. Aquí ya está el año escolar 2024 con su fecha de inicio y fecha fin. Esta es una IE primaria y tiene fase de recuperación, por eso es que su año escolar termina en febrero del 2025. Si fuera, por ejemplo, una IE de inicial que no cuenta con fase de recuperación, su fecha fin estaría muy relacionada a lo que es la fecha fin de la fase de recuperación, que normalmente es en diciembre. Lo mismo sucedería para las modalidades de EVA y EVE, que no cuentan con fase de recuperación. Por ende, la fecha fin de su año escolar va a ser en diciembre. Entonces, los días laborables, aquí como es una EBR de primaria, solamente atiende o brinda el servicio de lunes a domingo, de lunes a viernes. Los turnos, la forma de atención, que en este caso es presencial. Si fuera una IE del tipo EVA, aparecería presencial, semipresencial y a distancia. Las fases o periodos promocionales, aquí por defecto, como les mencioné, tiene fase regular. Cuando ingresen por primera vez, le va a salir esta pantalla. Fase regular, fase de recuperación. Y lo que pueden hacer es editar la información de la fase regular. Aquí por defecto le va a salir en la fecha de inicio, que es la fecha que hemos configurado en el paso 1, y como fecha término 28 de febrero del 25. Entonces aquí el director ya modificó la fecha fin, entonces le está poniendo 31 de diciembre del 24. De repente no terminamos el 31 de diciembre del 2024, terminamos el 20 de diciembre. Lo modifica. En los periodos de evaluación puede elegir entre bimestral, trimestral o semestral. Y puede cambiar la fecha de inicio y fin de cada periodo. Hay que tener en cuenta que no se pueden solapar un periodo sobre otro. Entonces, si por ejemplo este primer bimestre termina el 9 de junio, el segundo bimestre va a iniciar el 10. Pero de repente yo he quedado con mis docentes que no voy a terminar el primero de junio, sino va a terminar el 15 de junio mi primer bimestre. Entonces no puedo modificar la fecha porque como verán, todos los días salen bloqueados, porque el segundo periodo comienza el 6. No puedo elegir una fecha que esté dentro de otro periodo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar esa fecha? Entonces doy X para cancelar esa edición, voy al segundo bimestre
Y aquí modifico primero la fecha. Entonces ya no voy a comenzar el 10, sino voy a comenzar el 17. Ya modifico la fecha de inicio del segundo bimestre. Y ahora sí, puedo irme al primer bimestre y modificar la fecha término. Entonces mi primer bimestre ya no termina el 9 o el 7. Lo va a terminar el 14, el viernes 14. Entonces ahora sí puedo modificarlo. Bien, aquí están las fases regular y la fase de recuperación, ambas ya configuradas para que la fase regular inicie el 1 de marzo y termine el 31 de diciembre del 2024. Y la fase de recuperación inicie el 13 de enero del 2025 y concluya el 28 de febrero del 2025, al igual como termina el año escolar. El periodo de evaluación para la recuperación siempre va a ser por nota final, no se evalúa por periodos. Y listo, tenemos un resumen relacionado a esta configuración. ¿Sí? Le damos clic en terminar y ya hemos configurado el año escolar 2024. Fechas especiales, como ustedes ya conocen, es el calendario de actividades de la institución educativa. Aquí van a poder registrar las fechas especiales de su BI, que normalmente es en consenso con los docentes de la institución educativa. Y es más, pueden irlo modificando a lo largo de todo el año escolar. En personal, ya hemos traído el personal en Nexus y lo que vamos a hacer es validar los documentos. Podemos hacer una validación masiva de todo mi personal, dándole clic en validar identidad, o puedo hacer una validación individual, ¿no? ¿Cómo hago la validación individual? Doy clic en el lápiz y doy clic en validar. ¿Sí? Bueno, si en algún caso, a algunos les ha pasado que el país sale vacío, puede generar un error porque no es un dato completo. Es un dato que he enviado la RENIEC de esa forma, pero lo que podemos hacer es revalidar para volver a consultar de la RENIEC los datos de personal. Toda esta información viene de la RENIEC, incluyendo el domicilio actual, y lo que vamos a hacer simplemente es siguiente. ¿Listo? Información guardada correctamente. Vamos a ingresar ahora a la asignación del cargo. El docente que es de Nexus viene con un cargo docente nombrado. Tenemos una fecha de inicio que corresponde a la fecha de inicio en que estamos registrando el personal. Y como fecha término, vamos a ponerle el 31 de diciembre del 2024. Si tenemos el número de resolución de asignación de ese nombramiento, lo podemos poner, que aquí está también, viene información de Nexus. Si no, lo dejamos en blanco. Recuerden que todos los campos que tengan un asterisco, como fecha término, fecha de inicio, cargo, son de carácter obligatorio. Si no tienen el asterisco, quiere decir que son datos opcionales. No es obligatorio el registro. Le damos clic en siguiente y nos va a llevar al paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3? Es asignar las áreas que va a dictar en nuestra institución educativa el docente. Recuerda correctamente la información del personal y aquí nos va a listar todas las áreas de acuerdo al nivel que es el que contamos, ¿no? Acá puedo asignarle todas las áreas, como pues un docente de primaria normalmente tiene todas las áreas asignadas, pero quizá de repente tiene todas las áreas asignadas menos educación física, porque hay un profesor de educación física. Entonces simplemente educación física la dejamos de marcar. Y le damos clic en terminar. Y como verán, este personal, ahora ya documento validado, sí, porque le dimos validación con la RENIEC. Documentos, los datos completos, sí también, porque hemos completado toda su información relacionada a su cargo. Y dice, ¿tiene usuario de sistema? No, porque todavía no le hemos asignado un usuario para ingresar al CIAGIE. Aquí podemos ingresar todo el personal que contemos en la institución educativa, incluyendo auxiliares, de repente personal de limpieza, algún personal de seguridad. Sin embargo, no todo el personal que yo registre en este módulo va a poder ingresar al sistema CIAGIE. ¿Y eso dónde lo hacemos? En gestión de usuarios. En gestión de usuarios nosotros vamos a asignar
el acceso a nuestros docentes, por ejemplo, a nuestros auxiliares, de repente por ahí al personal administrativo. Aquí, por ejemplo, lo que he hecho es, le da clic en el botón agregar. Me va a salir todo el personal docente que yo creé y simplemente le voy a dar clic en agregar rol. Me va a salir toda la información para llenar, tanto del celular, el correo electrónico que ya había sido configurado en el módulo de personal, y voy a seleccionar su rol. En este caso va a ser docente y su fecha de inicio y fin para ese rol durante este año 2024, le podemos poner igual el inicio del 5 de febrero, que es el día de hoy, y que termina en el año, el 31 de diciembre. Le damos clic en guardar y lo que va a suceder es que el sistema le va a enviar a este docente al correo que había registrado, en este caso a este correo de Gmail, un correo indicándole el usuario y un link para que pueda configurar su contraseña. Y a partir de ese momento va a poder ingresar al sistema. Diseño curricular, igualmente, vamos a poder ver o visualizar el diseño curricular que ya viene preconfigurado y vamos a poder editarlo para agregar de repente alguna competencia transversal adicional, alguna competencia adicional a las áreas que ya tenemos, o crear talleres también, en caso mi institución educativa tenga algún taller que desarrollar, ¿no? Y las competencias a los talleres de, que estoy definiendo para mí, ¿no? Si no tengo talleres, no tengo ninguna competencia adicional que agregar, simplemente lo dejo tal cual y no lo modifico. Grados y secciones, aquí estamos en el 2024. A modo de ejemplo, ya se han creado 3 aulas, ¿sí? Se han definido qué grados va a trabajar en este año esta institución educativa y se han creado 2 secciones. Una sección A y una sección C, uno de la mañana y otro de la tarde. Para poder registrar la matrícula, mínimo debemos haber completado el paso 4. Plan de estudios, horas docentes, asignar grados y secciones, lo vamos a hacer en cuanto tengamos a todo nuestro personal docente asignado. Si ahora, 5 de febrero, no conozco mi personal docente, entonces yo puedo ir configurando los pasos 5, 6 y 7 de acuerdo a cómo vayan llegando el personal docente. Listo, aquí tienen 2 secciones. No tienen tutor asignado, no es obligatorio en este momento de la configuración asignar docente, porque de repente todavía no conozco cuáles son mis docentes asignados, porque estamos 5 de febrero, de repente me los asignan a finales de febrero, y en ese momento yo ya puedo venir y asignarle el tutor, si aún no lo conozco. Hay que tener en cuenta que mínimo debemos haber completado hasta el paso 4 para poder ya gestionar nuestra matrícula. Plan de estudios. Aquí en plan de estudios, lo que se realiza es agregar el plan de acuerdo al ciclo que tengamos en nuestra institución educativa. Entonces yo puedo generar un plan de estudios y lo que va a salir, he elegido el ciclo 3, me van a salir primer y segundo grado, y lo que tengo que hacer es completar las horas de dictado de clases de la semana a cada área que figura en este listado. ¿Cuál es el único requisito que debemos cumplir? Es que si yo tengo 30 horas de clases de dictado semanal, todas las áreas que componen este plan de estudio deben sumar 30 horas. Entonces, por ejemplo, aquí ya completado 27, después de matemáticas ya son 4 horas, y ciencia y tecnología también son 4 horas. ¿Ok? De comunicación lo aumentamos a 4 horas también semanales. Es un ejemplo. Entonces, la idea sí es, cuando definamos el plan de estudio, es que el total de horas de clase semanal sea igual a la jornada del escolar regular, por ejemplo, en este caso, que es el modelo de servicio, que está definido aquí en la parte superior. Y acá dice 30, la suma de las horas asignadas a todas las áreas también tiene que ser 30.
¿Listo? Y guardamos. Y ya hemos creado el plan de estudios para mi ciclo 3. Quiero generar un nuevo plan de estudios. Ya generé para el ciclo 3. Ahora voy a generar para el ciclo 4 o el ciclo 5. Genero el plan. Y aquí me salen tercer y cuarto grado. Este es un grado que hemos hecho de ejemplo, que se unifica 2 grados en una por año. Pero para el efecto de ustedes solamente van a tener tercero y cuarto grado. Aquí, de la misma forma como hicimos con el ciclo 3, las horas asignadas a cada una de las áreas curriculares deben sumar 30 horas porque son 30 horas de clase semanal. ¿Listo? ¿Qué pasa? Me dicen, en plan de estudios, yo vengo al paso 5 y no veo, no me permite ingresar al plan de estudios. Es correcto. Para el caso de nivel inicial, no le corresponde registrar un plan de estudios. ¿Por qué? Porque normalmente el docente de inicial lo que hace es un trabajo en que no desarrolla en un determinado horario algún tipo de competencia, un área y una competencia, sino que elabora un plan en el que puede desarrollar en una misma actividad varias competencias. Entonces no está restringido a un determinado horario. Entonces, por eso para inicial no le corresponde armar un plan de estudios. Y en el caso de secundaria o EVA avanzado, tampoco les corresponde armar un plan de estudios porque nos indicaron que ustedes de nivel de secundaria o EVA avanzado lo registran a través de AI. Entonces, por ende, aquí nos está registrando el plan de estudios. Si recibimos alguna indicación en que secundaria ya puede registrar el plan de estudios, simplemente se va a habilitar y ustedes ya podrán visualizarlo para registrar. Pero en el momento no van a registrar plan de estudios. Horas docente, aquí habíamos configurado solamente un docente de la lista que había. Entonces me está saliendo aquí, como es un docente nombrado, ya viene con su jornada laboral asignada, que es 30 horas. Entonces yo aquí debo ratificar que sus horas de dictado son 30 horas, ¿no? Deben ser iguales. Si en el caso, por ejemplo, yo he creado el docente porque lo he contratado como parte de mis docentes de IE y está siendo contratado por la PAFA, entonces aquí en jornada laboral me va a salir 0 horas y acá le va a ser un cargo contratado. Entonces yo aquí sí tengo que digitar por cuántas horas lo estoy contratando semanal. De repente en el caso del docente de educación física, ¿no? Tiene 2 secciones a cargo, 2 horas por sección, 4 horas semanales. Entonces yo aquí debería poner 4 horas de dictado de clases. ¿Sí? Entonces, simplemente es verificar aquí que contemplen todas las horas asignadas. Tengo el docente a cargo, simplemente lo voy a seleccionar y estoy en asignar grados y secciones. En este paso lo que hago es asignar las áreas del docente a mi sección. En este caso, por ejemplo, le voy a asignar la sección C. Pero ¿qué pasa si yo, teniendo las 2 secciones asignadas, le doy a agregar? Me va a salir un mensaje de error. ¿Qué mensaje va a decir? El docente no puede superar sus horas de dictado registrado en el paso 6. ¿Cuántas horas había en el paso 6? Habían 30 horas. Si yo asigno el docente a 2 secciones, él estaría acumulando 60 horas. Entonces, no excede la capacidad del docente. ¿Qué pasa si yo he registrado varias secciones y lo he asignado a una misma aula? Entonces estamos hablando de una aula multigrado, ¿no? O podría ser también unidocente, dependiendo de la situación. Entonces, solamente agrego a una sección y lo que va a unificar esas secciones va a ser el ambiente, porque todas las secciones están en un mismo ambiente físico. En este caso, yo voy a deseleccionar la sección A y le voy a asignar solamente la sección C. A la que darle a agregar, así la acción se completó exitosamente y van a salir todas las áreas asignadas, ¿no? Y simplemente doy retornar. Y aquí va a salir, ¿no?
Acá, por ejemplo, he acumulado 27 horas de 30 horas de dictado. Entonces, de repente, ahí tengo que completar en alguna área las 3 horas que le restan. De repente hay 3 horas de tutoría. Entonces le asigno la tutoría o horas libres que puede tener para poder atender a los padres de familia, también lo puedo asignar. En el caso, ustedes van a ver en su grados y secciones un área que se llama tutoría, la cual también pueden asignar. Entonces termino. Ya he creado 2 secciones. Ahora acá le da clic en finalizar configuración, pero me sale un mensaje que parece de error, ¿no? Acá dice, existen grados sin secciones creadas. ¿Es correcto? Porque no hemos creado secciones para el tercer, cuarto, quinto o sexto grado, ¿no? O tiene secciones sin tutor asignado, también, porque no conozco a mis docentes. Entonces todavía no sé a qué tutor le voy a asignar, pero sí he podido crear mi sección. Y existen áreas curriculares sin asignar. Recuerden que dejé educación física sin asignar. Entonces, por eso este mensaje nos alerta, nos dice qué es lo que nos falta completar, pero no nos impide continuar con la configuración. Ahí me salió un mensaje exitoso. Entonces, cuando yo ya cuente con mis docentes, puedo volver a ingresar, asignarle tutor y completar el paso 5, 6 y 7. De repente yo hoy día quiero avanzar solamente con primer grado, me dedico solamente a configurar todo primer grado. Entonces ingreso, configuro mi primer grado, salgo, grabo y yo ya voy a tener estructura de primer grado, porque ya configuré todo primer grado. Pero mañana voy a continuar con segundo, pasado con tercero y así sucesivamente. Entonces no es obligatorio que en un mismo momento tengan que configurar todo grados y secciones. Si es necesario para cuando ya comencemos a hacer la matrícula, que es el objeto de esta capacitación. Pero igual podemos ir matriculando de acuerdo a cómo vayan llegando. En este caso, primeros ingresos normalmente están los estudiantes de inicial y primero de primaria. Entonces, de repente me centro en configurar esos niveles, ¿no? Listo, todo este trabajo que se hizo, ¿para qué? Sirvió para poder ir a matrícula, al módulo de gestión de matrícula, y podamos visualizar esta estructura. Base regular, turno mañana, primer grado, sección A, y turno tarde, sección C. ¿Okay? Y aquí están las carpetas pendientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear o registrar un estudiante como primer ingreso. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en regresar. Vemos aquí el menú estudiante. Y le damos clic en lo que es registro de estudiante. Y nos van a salir 8 pasos que se registran de manera similar a como lo hacemos en el CGI actual, ¿no? Aquí tenemos los tipos de documento. Tenemos documento nacional de identidad, que es el DNI, que se registra o que se valida contra la RENIEC. El documento que es carnet de extranjería o permiso temporal de permanencia, que es el PTP, que se validan contra migraciones. El pasaporte no es un documento validable ni por RENIEC ni por migraciones, sin embargo, es un documento que se valida contra el mismo CIAGI para verificar que no exista un número de pasaporte ya utilizado. Y a su vez también se valida con los datos registrados en cuanto a apellidos, nombres y fecha de nacimiento. ¿Qué pasa si yo quiero registrar un estudiante que ya existe? Entonces, al momento de darle a validar, no va a aparecer un mensaje de alerta, ¿no? Que no es posible registrar el DNI con tal número porque ya se encuentra registrado en el sistema con los siguientes datos. Entonces, para efecto del ejemplo, vamos a hacer un estudiante sin documento de identidad. Por defecto, es elegido sin documento de identidad. Por defecto me aparece tiene declaración jurada, porque conforme a la norma, tiene que haber llenado el representante legal una declaración jurada, ¿no? No es obligatorio en este momento del tiempo tener la declaración jurada, porque de repente no podemos tomarle fotos, no podemos digitalizarlo y no lo podemos subir, pero sí sabemos que es un estudiante que tiene documentación pendiente. Entonces aquí vamos a registrar sus datos, por ejemplo, Suárez Luis Roberto. Okay.
¿Ok? Sexo masculino, los datos de procedencia, de repente es peruano, la fecha de nacimiento. Si hablamos de un estudiante que queremos que es un primer ingreso y está de nivel de primaria, entonces debe tener más o menos entre 6 y 7 años. Entonces vamos a poner que ha nacido en el 2017, en febrero, el 14 de febrero de 2017. Seleccionamos la información de la dirección, donde nació, y su lengua materna, ¿no? De repente es castellano. Como les comenté, todos los campos que tengan un asterisco quiere decir que son de registro obligatorio. ¿Ok? Si en caso yo hubiera registrado con DNI o PTP, automáticamente los campos de información general del estudiante, datos de nacimiento, van a ser precargados con los datos ya traídos de RENIEC o de migraciones, ¿no? Entonces, al no tener, por ejemplo, lengua materna, un asterisco, ni autoidentificación étnica, ni datos de contactos u otros datos adicionales, un asterisco, entonces quiere decir que no son obligatorios y yo puedo guardar y registrar al estudiante con la información básica que he registrado. Aquí hay una validación para verificar que el estudiante no exista. Listo. Concluyó correctamente. Le damos clic en siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a registrar el representante legal. Aquí vamos a ingresar cuál es la relación que tiene con el estudiante. De repente es el papá. Vamos a indicar si vive o no con el estudiante. Si tenemos el número de documento, seleccionamos el tipo de documento. En este caso vamos a registrarlo con un documento nacional de identidad. Vamos a registrar el número de documento y ahora vamos a validar para que valide estos datos contra la RENIEC. En este caso me sale un mensaje que este representante legal ya se encuentra registrado en el sistema. Puede tener de repente un hijo ya en el sistema educativo peruano, ¿no? Entonces ya existe. Entonces simplemente no es una restricción, simplemente le está indicando que ya existe, que se le va a asignar al estudiante que estamos registrando. ¿Ok? Aquí puede salir un error, ¿no? Porque yo he elegido la relación con el estudiante que es el papá. Sin embargo, estamos hablando de que es el sexo femenino. Si yo grabo, me va a salir un mensaje indicando que no corresponde el sexo del representante legal con el parentesco. Entonces, como ya existe, me está trayendo todos los datos relacionados al estudiante. Entonces, si yo le doy clic en guardar, me va a salir el mensaje, ¿no? El parentesco no coincide con el sexo del representante legal. Entonces, yo aquí debo cambiar que no es el padre, sino es la madre. Le doy clic en guardar y ahora sí, se guardó exitosamente. Terminamos con el paso de registro de representante legal, le damos clic en siguiente y ahora aquí en el paso 3 vamos a poder registrar todos los documentos que nosotros podamos incorporar del estudiante. En este caso, por defecto, siempre va a estar declaración jurada porque estamos registrando un estudiante sin documento de identidad. Ahora, ¿qué pasa si yo, como director de la IE, estoy registrando al estudiante, pero de repente vino un docente, vino un papá y tengo que atenderlo? Y dejé en el paso 3 el registro. Y venció la sesión. De repente pasó tanto tiempo que la sesión ha vencido. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Voy a gestión de matrículas y se va a abrir la estructura de bandejas. Por completar FU, vamos a encontrar al estudiante que estábamos registrando, ¿no? Entonces yo puedo retomar el registro de este estudiante. Entonces me quedé en el paso 3. Una vez que cargue la información, voy al paso 3. Aquí está la declaración jurada por defecto. Si yo ya cuento con el documento digitalizado, entonces le doy clic en el lapicito para editarlo. Selecciono la declaración jurada que he editado, he digitalizado, y le doy clic en guardar. Listo. Entonces aquí vemos que ahora en documento aparece un clip
Y dándole clic en el clip, vamos a ver la declaración jurada. Si yo tengo algún documento adicional que permita identificar al estudiante, yo puedo darle clic en nuevo y puedo agregar, por ejemplo, la partida de nacimiento, el código único de identificación. Entonces puedo subir, si quiero, la partida de nacimiento, la fecha en que estoy subiendo el documento, y puedo subir la partida de nacimiento del estudiante. Le doy clic en guardar y ya tengo el documento subido de la partida de nacimiento. Como ustedes verán aquí, la declaración jurada tiene un tachito, pero está bloqueado. La declaración jurada, al ser un estudiante registrado sin documento de identidad, eso es de carácter obligatorio, por eso que no lo puedo eliminar. Sin embargo, los demás, por ejemplo, en este caso que creé la partida de nacimiento, esta sí la puedo eliminar, ¿no? Pasos 4. Por defecto me sale la dirección del estudiante. ¿Y por qué me sale solamente una? Porque yo indiqué que el representante legal vivía con el estudiante. Entonces, se entiende que hay una sola dirección. Si yo pongo que el representante legal no vive con el estudiante, pues aquí me va a aparecer la dirección del estudiante y la dirección del representante legal. Si yo no tengo otra dirección más que declarar, simplemente le doy siguiente. Si a lo largo ya de los años requiero actualizar la FUN, entonces yo puedo ir incorporando nuevas direcciones. En este año 2024 vive en San Juan del Lurigancho, pero de repente el 2025 ya tiene otra dirección. Pues de repente en el 2025 se ha mudado a Amazonas, Bagua, en lugares, casa del abuelo. Voy a indicar, no es obligatorio, pero puedo indicar si cuenta con dispositivos electrónicos, cuenta con acceso a internet o si es el domicilio actual. Entonces, si yo marco domicilio actual y doy clic en guardar, ahora me va a aparecer la nueva dirección como actual. De repente en el 2025, el 2026 ya retorna a San Juan del Lurigancho, entonces yo aquí le puedo cambiar. Ahora su nueva dirección actual es San Juan del Lurigancho. Y como verán, la única dirección que puedo borrar es la que yo he agregado, porque la dirección que viene por defecto de la de RENIEC o que he creado en el paso 1 no se puede eliminar. Listo. Paso 5, vamos a registrar si tiene discapacidad o no. Si declaramos que tiene discapacidad, entonces debemos indicar qué tipo de discapacidad tiene. Aquí nos va a salir una lista de discapacidades. De repente una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. En este caso, por ejemplo, tiene baja visión. Si yo he habilitado que sí tiene discapacidad, mínimo el sistema me va a pedir que registre una discapacidad. Entonces, si tiene el certificado de discapacidad, lo puedo registrar, el informe psicopedagógico también, pero si no tiene, ¿qué tipo de evidencia debo registrar? Mínimo una declaración jurada del padre declarando que tiene una discapacidad. Entonces ingreso el número de mi documento, declaración jurada, selecciono la declaración jurada que ha firmado el representante legal, lo agrego y me va a aparecer en el listado de evidencias. Una vez que he completado esta información, la evidencia relacionada a esta discapacidad, recién puedo darle clic en guardar. Y me va a registrar la discapacidad. ¿Sí? Si yo me equivoqué, no tiene discapacidad, entonces yo tengo que eliminar. Elimino primero la declaración jurada y aquí desmarco la discapacidad visual. Y en ese momento ya recién puedo ponerle no. Si tiene otras condiciones, igual. ¿Otras condiciones de qué tipo? Por ejemplo, aquí le estoy poniendo en sí, en otras condiciones, y lo vamos a ver el listado en la parte inferior. Puede tener retraso global de desarrollo, un trastorno de déficit de atención, de repente también puede ser superdotación. Entonces yo debo seleccionar otra condición. Igualmente, como hicimos con discapacidad, vamos a ingresar las evidencias de esa otra condición, ¿no? ¿Por qué es importante indicar si tiene discapacidad?
porque puede acceder a algunos beneficios, ¿no? Algunos programas sociales pueden recibir apoyo y también puede considerarse también como parte de una matrícula los cupos que son asignados a estudiantes con necesidades especiales. Entonces, una vez que he completado si tiene discapacidad o no, le doy clic en siguiente. Si no lo tiene, simplemente nos saltamos el paso 5 y nos vamos al paso 6. En el paso 6, ¿qué vamos a tener? En el paso 6 vamos a registrar el listado de los hermanos del estudiante. Entonces, si no tuvieron ningún hermano, simplemente damos clic en siguiente y nos vamos al paso 7. Si tiene algún hermano, entonces vamos a clic en nuevo. Vamos a ubicar con qué tipo de documento ha sido registrado ese estudiante. Entonces, yo voy a buscar un estudiante por número de documento, código de estudiante, y le doy clic en buscar. Listo, encontramos el hermano que está en el colegio María Auxiliadora. Y qué orden de nacimiento, de repente es el cuarto hermano, ¿no? Le damos clic en guardar y aquí aparece el hermano del estudiante. Y este listado es bidireccional, es decir, este hermano, Roberto Suárez Ruiz, va a aparecer como hermano en el mismo paso 6 de este estudiante Gabriel Suárez Reyes. Yo elimino aquí a Gabriel Suárez Reyes, también va a desaparecer la asignación de Roberto Suárez Ruiz. ¿Okay? Listo, le doy clic en siguiente. Aquí vamos a registrar los datos de la familia. Y acá he registrado al apoderado como mamá. Si yo tengo al papá, entonces puedo registrar también otros familiares. Y para ello le damos clic en el botón nuevo. Hay que tener en cuenta que los datos que registramos en este paso 7 no se validan contra la RENIEC. Simplemente son datos que nosotros vamos a ir registrando. Una vez que hemos completado los datos de este familiar, le damos clic en guardar. Y ahora va a aparecer ya Aurelio Velázquez Flores. Sí, en este año, por ejemplo, 2024, la representante legal es la mamá Marlene Misagel. De repente en el 2025 ya no es ella, sino es el papá. Entonces simplemente cambiamos de representante legal. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic en el icono que está en la columna de representante legal. ¿Qué va a pasar cuando le demos clic dándole como representante legal al papá? Nos va a llevar al paso 2. Como les mencioné, en familia no se valida la información del familiar que estoy registrando, pero sí en representante legal. O sea, aquí me ha traído toda la información que yo registré de representante legal. Y lo que tengo que hacer ahora es validar. Como ven aquí, el número de documento no está validado. Entonces tengo que darle clic en validar documentos. Entonces aquí, una vez que verificó los datos de representante legal, ya sale la bolita con un check. Pues ya he registrado al representante legal, que sería la mamá. Aquí me sale un error, porque debo ingresar los datos de dirección y de lengua materna. ¿Por qué? Porque tienen asterisco. Como yo he indicado que tiene la misma dirección del documento, entonces el sistema asume que tiene otra dirección. Entonces me obliga o me pide registrarlo, porque son de carácter obligatorio. Pero si yo marco que tiene la misma dirección del documento, automáticamente le asigna la dirección que tiene asignada en el DNI. Y sí debo registrar, por ejemplo, la lengua materna, ¿no? Pues ahora sí puedo guardar. ¿Listo? Y si ahora sí vamos al paso 7, ya tenemos al padre como representante legal. Y como ven ahora, como representante legal no puedo eliminar al familiar. Pero ahora la mamá, al dejar de ser representante legal, ya puedo eliminar, ¿no? Y así puedo ir registrando a los abuelos, a los tíos, de repente la lista de familiares. ¿Qué nos va a permitir el registrar a más familiares del estudiante? Que en caso de posible deserción o de deserción, tengo más puntos de contacto para ubicar al estudiante. ¿Sí?
En el caso que estamos creando un primer ingreso, puede ser que en ese momento no sea necesario, así que simplemente le doy siguiente, no tengo que hacer nada. Pero a lo largo del tiempo que va a ir avanzando en el sistema educativo peruano, pueden irse incorporando más familiares. Listo, en el paso 8 vamos a ingresar los datos de salud, lista de controles de salud del estudiante, la lista de actividad psicomotriz y la lista de estado de salud del estudiante. ¿Ok? Ninguno de estos datos son obligatorios, pero si contamos con ellos sería oportuno registrarlos. Por ejemplo, las alergias, ¿no? De repente es alérgico a los camarones, o de repente es alérgico al polvo, ¿no? ¿Qué experiencias traumáticas ha tenido? De repente su tipo de sangre, cuál ha sido su parto. Ningún dato de aquí es obligatorio, entonces podemos no registrarlos. ¿Listo? Datos de salud completados. Lista de controles de salud. Nos va a ayudar a poder indicar qué controles ha tenido. De repente el peso, ha pesado y pesa 25 kilos. Y alguna observación. ¿Sí? Listo. Actividad psicomotriz. ¿A qué edad, por ejemplo, de repente se paró? ¿No? Al año y 2 meses es un aspecto psicomotriz, también un aspecto de lenguaje para saber depende cuándo habló o dijo el papá o mamá. La actividad se paró al año y 2 meses. Entonces, son datos que pueden servir ya pedagógicamente hablando al docente que lo está recibiendo, ¿no? Igual estado de salud. ¿A qué edad, por ejemplo, a los 1.6 años también, al año con 6 meses, le han puesto la vacuna de repente contra la sarampión? O de repente qué enfermedad tuvo. Estas son declarativas, pues aquí podemos registrar. Pero vuelvo a enfatizar que no son datos obligatorios. Sí importantes, pero no obligatorios. Entonces ya terminamos de llenar los pasos hasta el paso 8. Y en el paso 8 vamos a encontrar un botón que dice finalizar registro FUN. Entonces ya hemos completado la información y si le damos clic en finalizar, el sistema me va a decir, va a validar qué edad tiene el estudiante, tiene 6 años, y según la edad normativa le corresponde ingresar a primero de primaria, ¿no? Porque estamos hablando de una IE que es de primaria. Entonces, si fuera una IE de inicial, de repente le correspondería ir a 5 años, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una IE de primaria, pues la única opción a la que puede ingresar es a primero de primaria. Si yo, por ejemplo, el estudiante fuera su primer ingreso y le corresponde segundo grado en adelante, entonces ya no me va a salir la opción asignar sección. Me va a salir a opciones como cuáles: prueba de ubicación, convalidación o revalidación, ¿no? Entonces yo de ahí puedo elegir. En este caso estamos hablando de matrículas por primeros ingresos, entonces lo que le corresponde es asignar la sección. Entonces selecciono asignar sección y doy clic en finalizar. Se completó exitosamente. ¿Y a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar por defecto a la carpeta sin sección. Aquí van a estar todos los estudiantes que yo he registrado, ¿sí? Y que tengo que asignarles una sección. En este caso, como ustedes ven, el estado de la matrícula es en proceso y por ende debo asignarle una sección. ¿Cómo le asigno a la sección? Simplemente la seleccionamos y damos clic en el botón asignar sección. Un punto que quería que aprecien es, por ejemplo, ya en completar FUN, ya no está el estudiante porque yo ya completé su registro. Entonces ya por completar FUN está vacío. Entonces, ya ahora vean la carpeta documentos por regularizar. En este caso, yo he registrado al estudiante Roberto Suárez Ruiz. Todavía no tiene una sección asignada. ¿Ok? Entonces, y su estado de matrícula está en proceso. Entonces, cuando el papá a lo largo del año ya traiga su documentación para poder validar el documento de identidad, entonces yo ya puedo ingresar a validar el documento. Esta funcionalidad todavía no está lista, esto va a estar a partir de continuidad, que esté listo matrícula por continuidad, van a poder ya asignarle el documento al estudiante.
Entonces, aquí el director va a tener una bandeja donde va a poder ver todos los estudiantes que tengan que pendiente regularizar su documentación. ¿Sí? Entonces, estamos en la carpeta sin sección y simplemente damos clic en el estudiante que acabamos de registrar y le damos clic en asignar sección. ¿Listo? Acá tenemos, ¿por qué no me sale ningún dato? Porque aquí debemos elegir a qué sección lo voy a asignar. Entonces tengo mi sección A, acá vemos que es el turno mañana, es una jornada regular, escuela regular, todavía no tiene un docente asignado, ya hay dos estudiantes matriculados con necesidades especiales y tiene 2 matrículas. Si hablamos, por ejemplo, de la sección C, es del turno tarde y no tiene matrículas todavía. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a asignar a la sección C. Aquí podemos cambiar la fecha declarada de matrícula, porque de repente hoy ya estamos 5 de febrero, pero yo estoy regularizando en el sistema la matrícula. Yo realmente lo matriculé el 1 de febrero. Entonces cambiamos la fecha declarada de matrícula. Le damos clic en guardar. Lo que hace el sistema es también registrar esta matrícula en el TIAGIE 3 para que pueda ser utilizado en el registro de evaluaciones del estudiante. Entonces, como ven, se completó la acción de manera exitosa. Ya nos figura el estudiante en la carpeta por asignar sección y lo vamos a encontrar ahora en el turno tarde en la sección C. ¿Ven? Estado ahora ya es definitivo. Cuando estaba en la carpeta sin sección, su estado era en proceso. Su situación ingresante, su origen ingresante, ¿ok? Y aquí vamos a ver qué opciones tenemos en relación al estudiante. Si vamos a clic en el icono imprimir, va a aparecer ficha FUN y constancia de matrícula. Si damos clic en ficha FUN, aquí va a abrirse un recuadro con el formato único de matrícula para que podamos descargarlo, imprimirlo y entregárselo al representante legal o enviárselo por mail, ¿no? Podemos también generar la constancia de matrícula o podemos efectuar el retiro. En la opción de retiro estará activa a partir de matrícula por continuidad. O también puedo ir a editar la información del estudiante a la FUN, ¿no? Ya cuando de repente el papá venga con un documento más de algún tipo de control de salud, alguna vacuna, eh, podemos ir a la ficha FUN a actualizar esa información. ¿Ok? Entonces aquí ya hemos realizado la matrícula del estudiante. ¿Qué más podemos hacer? Vemos el historial del estudiante. Pues aquí, por ejemplo, tengo su código de estudiante porque es un estudiante que no tiene documento de identidad todavía. Entonces vamos al historial de matrícula. Lo voy a buscar por código de estudiante y me aparece Roberto Suárez Ruiz. Le damos clic en el ojito, en acciones, y me va a aparecer el estudiante, ¿no? Su estado de matrícula es definitivo, es ingresante y su origen es ingresante. Y está matriculado en la institución educativa Andrés Bello. Y podemos imprimir el historial o podemos regresar a la bandeja de matrícula. ¿Qué pasa si es que nosotros queremos trasladar un estudiante de una institución educativa a mi institución educativa? ¿Okay? Entonces vamos a regresar, clic en menú regresar. En el menú estudiante vamos a gestión de solicitudes. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, algunas matrículas algunos traslados o cambios de IE que ya se han realizado a modo de prueba, pero vamos a hacer un traslado. Como recordarán, según la norma, un traslado lo puede hacer solamente la IE destino, no requiere la aprobación de la IE origen. Para ver ahora la información de qué estudiante voy a trasladarme, bueno, normalmente el papá viene con la documentación y de repente el informe de progreso del estudiante para poder trasladarlo, ¿no? El papá viene con su código de estudiante, con sus datos o documento de identidad. Entonces voy al menú estudiante, gestión de solicitudes,
Y aquí hago una nueva solicitud. Y busco al estudiante por código de estudiante, que es el código que ha traído el papá. Le doy clic en buscar y me aparecen los datos del estudiante. ¿Listo? Le damos clic en acciones, nueva solicitud, más, y me va a agregar la solicitud. ¿Qué datos debemos registrar en esta solicitud de traslado? Obviamente ya estaba en primer grado. ¿Cuál es la fecha declarada de traslado? En este caso, como la matrícula ha sido el mismo día, el traslado tiene que ser mínimo el mismo día de matrícula. Listo. ¿Qué más debo registrar? La resolución de traslado. Pero no es la resolución de traslado que genera la IE origen, sino es la resolución de traslado que genera la IE destino, que la IE que va a recibir al estudiante. Y en la norma lo especifica, debe haber una resolución de traslado para certificar el traslado del estudiante. Pero vuelvo a enfatizar, no es la resolución de traslado que genera la IE origen, eso ya por norma no es necesario, sino es la resolución de traslado que genera la IE destino o la IE que lo está recibiendo. Entonces aquí vamos a registrar la RD 2024 001, no sé, de acuerdo a la numeración que maneje cada institución educativa. Selecciono la resolución de traslado que estoy generando, ¿sí? Y le doy clic en guardar. Entonces con eso estamos ya trasladando al estudiante a nuestra institución educativa. Pero ¿qué pasa? Esto también es notificado al director del colegio origen, indicando que la institución, en este caso Andrés Bello, está trasladando al estudiante Joaquín Sánchez a su institución educativa, para que el director esté informado de que ha habido un traslado. Listo, se realizó exitosamente. Ahora vamos a tener aquí a Joaquín Sánchez Ramírez, que se ha generado la solicitud. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que el director se equivocó? ¿No? Puede cancelar el traslado y eso hace que el estudiante regrese a la institución origen. Puede visualizar aquí también la resolución del traslado que generó y puede editar de repente la fecha, ¿no? La fecha declarada de traslado. No es el 5, sino es el 4. ¿No? La resolución me equivoqué, no es el 1, sino es la 2. Puedo actualizar la información. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo, como dije, qué pasa si yo cancelo o anulo el traslado? El estudiante, así como aparece aquí, parece anulado, retorna a la institución educativa. Si yo, y yo puedo cancelar o anular esta solicitud de traslado siempre que el estado de matrícula sea en proceso. Como recién lo estoy trayendo a mi institución educativa, entonces el estado de su matrícula es en proceso. ¿Y cómo lo vemos? Vamos de nuevo, damos clic en regresar, matrícula, gestión de matrículas, y lo vamos a encontrar ahora en la bandeja sin sección del Colegio Andrés Bello. Cuando yo asigne al estudiante a una sección, entonces ya no puedo cancelar la solicitud de traslado, porque yo ya lo he asignado a una sección. ¿Qué puedo hacer? Bueno, volverlo a trasladar, ¿no? Eso podríamos hacer. Entonces, como verán, aquí vuelvo a mostrarles en solicitudes. Aquí aparece la solicitud con estado generado de Joaquín Ramírez. En este momento del tiempo lo puedo anular, pero si yo ya asigno una sección al estudiante para que figure en el turno correspondiente, en el grado y la sección correspondiente, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Como les mencioné, ya está habilitado el registro de estudiantes por primer ingreso. A partir de finales de febrero se va a habilitar lo que es matrícula por continuidad. Y en matrícula por continuidad ya se va a poder hacer, por ejemplo, el ingreso de estudiantes por prueba de ubicación. Se va a habilitar una carpeta
de estudiantes trasladados o retirados para que el director sepa qué estudiantes han salido de su institución educativa o se han retirado de su institución educativa. También se va a activar también lo que es el trabajo con el especialista de UGEL, en el sentido de que si hay estudiantes que no han ratificado su matrícula, van a poder enviar el director al especialista CIAGIE de UGEL a ese estudiante para que en coordinación entre el director y el especialista puedan hacerle seguimiento al representante legal y o al estudiante a fin de lograr que se mantenga en el sistema educativo, ¿no? A esta vista, por ejemplo, de historia de matrícula, también va a poder ingresar el especialista CIAGIE de UGEL. La diferencia está en que en el caso de usuarios que no sean directores, van a tener que ingresar la razón o el motivo por el cual están consultando la información del estudiante. Bien, estimados directores y especialistas, esto ha sido la capacitación del día de hoy. Recuerden, ya hemos podido gestionar lo que son matrículas, hemos registrado un estudiante por primer ingreso, hemos asignado una sección, podemos cambiar de sección, podemos pasar al estudiante de una sección A a una sección C, no requiere una generación de una nómina adicional, porque en la nueva versión, esta versión 5, las nóminas, tal como indica la norma, se generan a nivel de grado. Entonces, solamente vamos a tener dos nóminas. La nómina al inicio del año, que es la nómina de estudiantes inicial, y la nómina final, previo al registro de calificaciones finales, ¿no? Y donde vamos a encontrar lo que es la generación de la nómina, que eso también va a estar disponible una vez que salga el módulo de matrícula por continuidad a nivel de grado, ¿no? Selecciono primer grado, aquí me va a salir la opción de generar nómina. Pues aquí me va a generar todos los estudiantes que pertenezcan a primer grado, independientemente de a qué sección estén asignados, ¿sí? Recuerden, esta funcionalidad ya está activa, ustedes ya pueden matricular. Si han tenido algún problema en la configuración del año escolar, hay dos problemas identificados, que es un problema para la creación de las secciones, que les sale un mensaje de ID de grado. Eso ya se está trabajando el equipo de sistemas para darle solución. Esperamos que el día de mañana 6 se pueda ser solucionado para que ustedes ya puedan culminar con el registro de la configuración del 2024 y puedan realizar sus matrículas. Listo. Muchas gracias por su asistencia y participación y será hasta otra ocasión. Buenas tardes.